Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios analizando la sesión de hoy, martes día 21 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana observando esas formaciones de giro en resistencias tanto en el SP como en el Nasdaq. Ahora lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, después de la festividad de ayer en Estados Unidos, empezamos la semana en los mercados americanos. Y tenemos hoy en la sesión americana noticias que son importantes a nivel macroeconómico y hay que tenerlas en cuenta por la volatilidad que se puede dar a esa hora. En primer lugar, a las 3:45, o sea, 15 minutos después de la apertura americana, los PMIs, manufacturero y compuesto del SP y de servicios, y también a las 4, ventas de viviendas de segunda mano. Así que atentos a estas horas porque puede haber un poco de movimiento en el precio. Venga, vámonos al futuro del mini SP500, empezando como siempre, es martes, pero es como si fuera lunes, por el gráfico semanal, para observar un poco este contexto mayor, la vela de la semana anterior, y aquí vemos un poco, lo voy a encuadrar para situarnos. Bien, semana anterior, una semana con mucha volatilidad, dejándonos ahí una vela con bastante mecha, sobre todo superior, pero también inferior, cuerpo pequeñito, no es doji, pero una vela un poco de indecisión, y testeando de nuevo, ¿no? Dándole otra vez la importancia que tiene esta resistencia en los 4.200. Ahí tenemos una gran resistencia en el precio. Si vamos al gráfico de diario, que es el donde me quiero situar un poco más, fijaros. Aquí tenemos en el último impulso dejado por el precio desde estos mínimos prácticamente mínimos anuales, pero también mínimos de diciembre, arrancó un movimiento alcista que consiguió romper la media de 200 en este marco temporal diario, también situarse por encima de una zona muy relevante que era esta, ahí los 3.960 aproximadamente, y que tras llegar ya a principios de este mes de febrero a la resistencia de nuevo los 4.200 se ha iniciado una corrección que, fijaros, ¿no? Un poquito en la formación que nos ha dejado ahí en la resistencia de los 4.200, ¿no? Una corrección que se frenó ahí cerquita de este nivel de aquí de los 4.100, volvió a atacar esta resistencia cerquita de los 4.200, no pudo con ella, dejándonos un doble techo por fallo y volviendo el precio a darse la vuelta y quedándose en el día de hoy justamente de nuevo en ese nivel, este mínimo común de esta estructura inminente de doble techo que, como tenga su cumplimiento y consiga romper este soporte, podría llevarlo a la zona de los 3.980 por cumplimiento del patrón de giro. Ahí tendríamos una zona importante, lo que acabo de comentar, este nivel de aquí que era muy relevante, la media de 200 en gráfico diario, que ahora mismo está en los 3.982 más o menos, y también la directriz bajista, que le viene desde los máximos históricos, que ahora podría actuar de soporte si llegara también ahí en los 3.980. También tengamos en cuenta que sería un poco el retroceso de entre el 50% y el 61,8% de toda esta subida desde los mínimos de diciembre y mínimos anuales. Así que ahí tenemos un soporte muy, muy fuerte. Antes que él, por eso, vamos a destacar también el soporte aquí de los 4.000, 4.020, puesto que aquí tenemos, en primer lugar, la directriz alcista que le viene desde los mínimos de octubre. Aquí tenemos una directriz que un poquito he hecho un pequeño canal para que no sea una línea concreta, sino que es una zona, y ahí le confluiría dicha directriz. Si vamos al gráfico de 4 horas, aquí vemos un poco el nivel comentado, 3.970, 3.980, el siguiente soporte, 4.010, 4.020, y donde nos encontramos ahora, que es de nuevo un poco este mínimo común de esa estructura mayor que hemos visto de doble techo, que aquí en gráfico de 4 horas pues parece un poco una zona muy lateral, muy irregular, pero que tiene ahí un poco esa estructura que se puede ver y podemos definir en gráficos mayores como el diario.
Vale, vemos que la media de 200 en este marco temporal de 4 horas nos asoma por aquí la cabeza, reforzando los mínimos del día, situados aquí un poquito por debajo de los 4.060, pero aguantando todavía esta zona de aquí. Si perdemos este nivel de soporte, con bastante probabilidad lo veremos llegar a los 4.020, 4.000, sería el siguiente soporte que he comentado ya. Y como resistencia principal ahora mismo, la más importante, la encontramos aquí, los 4.100, que fue un nivel muy relevante en jornadas anteriores, aunque destacamos alguna resistencia menor, que la voy a... aquí, la veremos mejor en el gráfico de 1 hora. En primer lugar, los máximos un poco de la sesión de hoy, que la situaríamos un poquito aquí. Lo he puesto un poco por encima, por aquí dejó el precio ayer, porque está abierto a los futuros, este nivel de soporte que se ha roto. No se ha llegado a producir el pullback en la sesión de hoy, pero bueno, podríamos incluso agruparlo así para hacerlo un poco más concreto. Hay 4.075 sería la primera resistencia menor, muy intradiaria, pero que la queremos aquí marcar. Y luego los máximos de la semana, aquí cerquita de los 4.090. Y luego ya la resistencia de los 4.100. Así que tenemos niveles intermedios de menor relevancia, sobre todo importantes 4.100 como primera resistencia mayor y 4.050 como soporte, no solamente que es el mínimo del día, sino que es el nivel que he comentado. Así que, ya digo, escenarios de... Por ahora tenemos en el gráfico de 1 hora pues un poco una lateralidad, a falta de confirmar que este nivel de soporte aguante como tal. Si vuelve el precio a subir, estaríamos confirmando un poco esta lateralidad con una banda inferior en los 4.050 aproximadamente. Y si rompemos este soporte, continuaría la tendencia bajista en este marco temporal de 1 hora con bastante opciones, ¿no?, de llegar al siguiente soporte importante de los 4.010, 4.020. Bien, vámonos al Nasdaq. Aquí en el gráfico semanal también vemos la velita de la semana anterior con mucha mecha superior, también, ¿no?, recordándonos la importancia que tiene esa resistencia ahí cerca de los 13.000. Y fijaros que el Nasdaq tiene un soporte muy muy relevante aquí, los 12.250, 12.300, que fue dejándonos aquí, ¿no?, nos dejó ese máximo común de esa estructura de triple suelo formada en los mínimos de 2022 y mínimos de este año 2023. Ya rompió la directriz alcista que venía desde los mínimos anuales, ya estamos por debajo de esa directriz. Y fijaros que el Nasdaq tiene un soporte fuerte en los 11.840, que estaría ahí la media de 200 en este marco temporal semanal. Luego un soporte intermedio, que ahora lo veremos, pero sobre todo estos niveles de los 12.250, 12.300, este nivel es muy potente. Volver a estar por debajo de esta zona, un poco volveríamos a estar, ¿no?, dentro de toda esta zona, de esta estructura lateral que se formó aquí desde septiembre, octubre del año pasado, y con bastante probabilidad incluso de llegar a la media de 200 en este marco temporal semanal. Así que vamos a ver si este nivel de soporte aguanta. Fijaros que es el mínimo común en este gráfico diario de esa estructura de doble o triple techo que podemos ver aquí con apoyo de la resistencia de los 12.900, 13.000, y por tanto es un nivel muy potente. Aquí tenemos un nivel de soporte por encima del que acabo de comentar en el gráfico semanal, que son los 12.100, 12.060, 12.100, donde está la media de 200 en este marco temporal semanal. Por eso le he puesto aquí también una elipse para reforzarla, y pienso que si el precio llegara a perder este soporte importante de los 12.250, lo veríamos llegar a la zona de los 12.060, 12.100. Ahí tiene el siguiente soporte importante con este refuerzo de la media de 200 en gráfico diario. Si vamos al gráfico de 4 horas, pues vemos un poquito estos últimos movimientos, llegada hoy a ese mínimo importante, ese soporte importante. De momento está aguantando, pero todavía pues evidentemente falta todo el desarrollo de la sesión americana, con una primera resistencia a destacar en los 12.400, que es este máximo común de, un poco de este suelo que se está formando aquí. Ya veremos cómo termina. Y aquí en el gráfico de 1 hora, pues un poco vemos lo mismo. Si el precio aguanta este soporte y vuelve a subir, estaríamos confirmando un poco este inicio de esta estructura lateral en este marco temporal de 1 hora, con una banda
superior en la zona de los 12.400 y la siguiente resistencia importante la encontramos aquí, esos mínimos dejados en la sesión del pasado jueves, donde está también la media de 200 en este marco temporal de una hora en los 12.500. Así que veremos, importantísimo el soporte de los 12.250 en el Nasdaq. Si se pierde, probabilidad alta de llegada a los 12.050, 12.100, donde le espera esa media de 200 en gráfico diario. Así que veremos. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una muy buena sesión de trading. Hasta mañana.